esto de la educación por etapas en el trabajo agrícola y en el trabajo de las construcciones. Ocurría también lo mismo en todos los trabajos artesanales. Uno empezaba a trabajar principalmente en la tejeduría porque todos tejían y tejían permanentemente todos los días. Como todos trabajábamos en la tejeduría, aprendíamos desde los elementos esenciales y el proceso del aprendizaje era general. Y así tenemos que en el Incayo no hubieron escuelas específicas, salvo en un cierto momento al que nosotros vamos a referirnos inmediatamente después. Nosotros tenemos entonces una sociedad en la que todo el conjunto humano se dedicaba a enseñar a los que recién ingresaban o a los recientes, y por supuesto en la que todos participábamos en el proceso de la educación y nos manteníamos en eso hasta el fin de nuestros días. Y eso era verdad también en materia de textilería y también, por supuesto, en las construcciones de todo tipo. Habían categorías de constructores hasta que se llegaba al constructor mayor. Esto significa de que se enseñaba en el trabajo y se enseñaba con la participación de todos, y los hijos iban al trabajo acompañando a sus padres. Cuando llegaban a la adultez asumían funciones cada vez mayores, porque además de eso habían adquirido experiencia y sabiduría en esas funciones, hasta que se llegaban a los niveles más altos. Cuando se llegaban a esos niveles se realizaban seminarios, para que más o menos tengan una idea de cómo eran esos seminarios. Vamos a referirnos a los procedimientos agrícolas. Por ejemplo, los que llegaban ya a los niveles más altos de la agricultura se reunían periódicamente bajo la conducción de los amautas, de los grandes maestros. Estos amautas, ¿cómo conducían el proceso educativo en el nivel que les correspondía? No hacían clases al estilo que nosotros conocemos en las aulas universitarias o en las aulas educativas en general. Lo que hacían eran seminarios, digamos, reunían a todos los que estaban dedicados a la agricultura, al sembrío de papas, y entonces, como procedían de distintas altitudes, cada uno de los participantes explicaba cómo es que sembraba en su localidad y cuáles dificultades y cuáles progresos habían hecho en su localidad en el sembrío de las papas, y todos los demás hacían lo propio. Ahora, siempre había diferencias por razones de altitudes, por razones de experiencias y por una serie de otras razones. En todo caso, cada uno tenía algo que aportar al seminario. Al final, el amauta no daba una lección magistral, ni mucho menos, sino simplemente decía: fíjense bien lo importante que es aprender de tal persona o de tal grupo cuyos representantes están acá y que nos han dicho que se siembra la papa en su localidad de esta manera. Esto tiene estas ventajas. De la misma manera que los demás o los otros, cada uno de los cuales ha expuesto cómo es que realiza la siembra de las papas, y todos aprendían de todo. Eso era la casa del saber, el Yachaywasi. Los Yachaywasis no eran centros de sabiduría en las que se impartían clases al estilo occidental, nunca fueron así. Fueron seminarios en los cuales cada uno daba su aporte bajo la conducción de los que más sabían, de los grandes maestros. Y eso también era válido para las mujeres. Por supuesto que habían algunas diferencias. En el caso de las mujeres habían algunas preferencias respecto del trabajo doméstico, en el cual tenían mucha mayor afición
atención o se incidía un poco más en las otras actividades, por supuesto que eran propias o principalmente masculinas, se referían a la educación de los hombres. Aun cuando es preciso puntualizar lo siguiente: en todo prácticamente participaban todos. La textilería, por ejemplo, no era privativa de los hombres ni de las mujeres exclusivamente, era una función de todos, y lo realizaban permanentemente, constantemente. Las gentes tejían y por supuesto pullaban. Las mujeres, he sabido de que todavía yo en mi época de joven, que ya es bastante decir en materia de tiempo, veía en todas partes, en los pueblos del Perú, que las mujeres iban pullando, es decir, jugando con sus ranas para hacer el hilo de los tejidos, porque esa era una función permanente, pero no solamente era de las mujeres, sino también de los hombres. Y los telares estaban en las puertas de todas las casas. Todas las casas tenían un telar, y allí, por supuesto, todas las personas trabajaban permanentemente. El tejido y la agricultura eran funciones constantes y generales para todo. Por supuesto que los trabajos comunales eran también una función de todos, fuera del hecho de que las funciones domésticas se ejercían en esta época como si fueran un poco funciones de carácter social. Todo prácticamente se había socializado, y por supuesto que como todos participábamos en ese trabajo social, todos íbamos aprendiendo de los demás y se iban afinando nuestros conocimientos y nuestras habilidades tecnológicas. Ahora, habían personas que se dedicaban a la observación, y estas personas eran quienes se dedicaban a la ritualidad. Los que se dedicaban a los ritos eran particularmente aquellas personas que se dedicaban a observar los fenómenos naturales más insólitos. Por ejemplo, observar el desarrollo de los insectos en sus distintas variedades. Eso ahora lo haría un biólogo. En ese entonces lo hacía una persona dedicada a la ritualidad, porque digamos, las potencias sagradas que habían en el universo se expresaban en el comportamiento de cada uno de esos animalitos. Y entonces los sacerdotes dedicados a eso eran personas que vivían casi en el campo, observando la vida de los animales muy detenidamente. Esto hizo, por supuesto, que el conocimiento científico en materia de biología se desarrollara enormemente, hasta tal punto que, por ejemplo, ellos, observando el comportamiento de los pequeños animales, de los insectos, ellos podían predecir el tiempo a venir. Ellos no estaban fijándose en el cielo para ver qué cosa iba a pasar en el tiempo, se fijaban en la tierra, se fijaban en el comportamiento de los animalitos. Inclusive en la actualidad se sabe eso en la sierra. Cuando aparecen los sapitos por allí ya se sabe que va a llover. Eso es un indicador de cómo es que se estudiaba en ese momento, en esa época, y qué sentido tenía el estudio de la vida animal, y por supuesto en general de todas las manifestaciones de la vida, todo en relación con el conjunto. Y entonces los sacerdotes dedicados al culto exclusivamente eran personas que eran vagabundas,
Por supuesto que eran aquellas personas que se dedicaban a la observación minuciosa del comportamiento vital de los pequeños seres que estaban pegados a la tierra y cuya vida dependía también del comportamiento de toda la naturaleza. Y eso hizo que conocieran bien, por supuesto, la biología y las ciencias naturales. Como ustedes saben, cuando llegaron acá los españoles, la medicina peruana estaba pues enormemente por encima de la medicina occidental, y eso fue cierto hasta el siglo XIX. Fue un hecho histórico que Cayetano Heredia, como no sé si sabe, a mediados del siglo pasado, y él es el fundador de la medicina moderna actual, enjuició a una curandera muy conocida de Lima, diciendo de que estaba ejerciendo ilegalmente la medicina. Ella, en su defensa, fue muy simple. Se remitió al presidente de la judicatura, al que estaba dirigiendo el proceso. Le dijo: yo le curaba a usted. Y el doctor Cayetano Heredia no ha podido curar. A usted también, y a usted también. Y finalmente yo lo curaba a usted también. Le dijo Cayetano Heredia. Al final tuvieron que absorber, porque ella era mejor médico que los médicos de corte occidental. Nos estamos refiriendo a una época en la medicina estaba muy en sus pañales, por supuesto, el siglo XIX. Pero ya en ese momento se empezaba a desarrollar la medicina científica, y sin embargo la medicina curandería peruana era mucho más eficaz que la medicina existente en ese momento. Eso nos da una medida. No quisiera tampoco hacerles un relato de todas las maravillas médicas que los españoles encontraron acá, fuera de que mientras ellos no podían curar las infecciones, los médicos incas sí, y los curaban, por supuesto, con fermentos, lo que ahora se llaman la penicilina. El cotos hasta ahora se utiliza, es un procedimiento de lucha contra las infecciones a partir de los fermentos, y la penicilina es un fermento. Bueno, tenemos entonces un escenario educativo en el cual toda la sociedad participa en el proceso educativo, en el que en algunos casos se dan los acahuasis y los yachahuasis, que son centros en los cuales se hace simplemente trabajo de intercambio de conocimientos. No es un centro educativo al estilo de los que se crearon en el mundo occidental a partir de 1916, sobre los cuales, si es necesario, nos referiremos, pero no son al estilo de eso. Acá no hubo el sistema educativo que se creó en el mundo occidental. Acá el sistema educativo fue más eficaz. Y es necesario poner la vista en este sistema educativo, porque ahora estamos empezando a vivir una forma de educación generalizada más o menos similar a la que teníamos en el pasado. Ahora la sociedad tendrá que entrar a un proceso de autoeducación. Cada vez más está entrando a ese proceso de autoeducación, y eso nos está creando en la universidad una serie de problemas, porque ocurre de que si es que el profesor no está suficientemente actualizado, decíamos que si ocurre que el profesor no está suficientemente actualizado o no conoce las últimas novedades en su disciplina, puede ser que el propio alumno, que cualquiera de los alumnos,
aparezca sabiendo más que el profesor. Eso ya nos indica de que la sociedad puede autoeducarse. Por supuesto que hay que saber manejar esa autoeducación de la sociedad en la época presente, pero digamos, simplemente para hacer un paralelo, se trata de que la época actual es más o menos similar a la época de los incas en cuanto se refiere a la educación. Allí no hubo el sistema educativo, los sistemas educativos occidentales, sin embargo el nivel cultural de toda la población fue mucho más alto, porque toda la sociedad participaba en el proceso educativo y toda ella se volcó a realizar esos procesos educativos para cada uno de los integrantes de la sociedad.